Buenas noches con los presentes. Les voy a compartir, por favor, la presentación. Que me confirmen si se escucha y si la pueden ver, por favor. Por favor, me confirman si la pueden ver. Buenas noches, doctor. Sí, podemos ver y se escucha muy bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. En la clase previa habíamos revisado un tema de ventilación mecánica en el servicio de emergencias. Era como una visión un poco más general en lo que respecta a los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria de la etiología, independientemente de que ésta fuere, aquellas situaciones más graves en las que va a requerir el paciente ayuda respiratoria artificial. Entonces, en ese contexto de lo que hemos revisado, algo muy general, he decidido complementar ese tema o esa charla con esto de la programación de la ventilación mecánica. Yo sé que esto es un poco complejo desde el punto de vista por extensión y porque desde el punto de vista del abordaje de la ventilación mecánica es un tema bastante amplio y es un poco árido desde el punto de vista de ciertos temas, es solo mencionarlos. Es súper importante o sería importante complementarlo con una práctica, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esta charla en que ustedes, como objetivo, puedan hacer la programación inicial del ventilador en un paciente en el servicio de emergencias. Entonces, creo que el objetivo, vamos a ver algo de teoría, qué parámetros vamos a programar. Y al final tengo un video corto en que básicamente les voy a mencionar qué parámetros y de qué rangos ustedes pueden programar el ventilador y cómo hacerlo, ¿sí? Ya que existen un sinnúmero de variables, un sinnúmero de modos ventilatorios, existen estrategias de ventilación con paciente despierto, con paciente consciente, con paciente sedado, paciente pronado, con paciente adecuado a las distintas patologías, ¿sí? Entonces son temas un poco más complejos. Pero yo me sentiría bastante contento con que ustedes, como personales de salud que tengan contacto con un paciente con insuficiencia respiratoria, hemos revisado que ustedes tengan la capacidad de decidir cuándo invadir la vía aérea de un paciente, cómo invadir la vía aérea de un paciente con una intubación de secuencia rápida, ¿sí? Que tengan sus conocimientos básicos y que ustedes, una vez que el paciente ha sido invadido, tengan una idea general, ¿sí? Y bastante objetiva de cómo programar un ventilador, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos básicamente en dos modos, ¿sí? Dos modos que cuando un paciente está intubado, vamos a usar normalmente los modos controlados. Entonces, estos modos controlados hay una variedad, ¿no? Pero creo que los más relevantes, los más sencillos y los más prácticos son los modos controlados por volumen y por presión, que básicamente la mayoría de las variables van a ser las mismas, pero simplemente el objetivo, ¿sí?, de la ventilación minuto va a estar dada sea en el volumen por flujo, ¿sí?, un flujo de aire, y en este caso por el modo controlado por presión, precisamente por presión, ¿no? Por presión o el tiempo que va a ejercer la presión para alcanzar un volumen determinado a nivel pulmonar. Entonces, más o menos en eso va enfocada esta charla y como para complementar la charla previa que hemos visto en días pasados y para que ustedes, ¿sí?, independientemente de todas las cosas que hemos mencionado, ustedes tengan objetivamente ese recurso de saber qué parámetros vamos a poner como una programación inicial, ¿sí?, como para que
mencionándolo con comillas, nuestro paciente no se muera, ¿sí? Así en un extremo, ¿sí? En un extremo que suene un poquito bizarro, pero ese conocimiento, algo básico pero objetivo, ¿sí? Va a hacer que precisamente le salve la vida al paciente, hasta que alguien que quizá con más experiencia pueda tomar la batuta en el manejo ventilatorio del paciente. Entonces, más o menos en eso va enfocado esta charla y para que ustedes tengan esos conocimientos de qué es lo que están viendo frente a un ventilador, ¿no? Entonces, la programación del ventilador mecánico, la ventilación mecánica va a ser, ¿sí? Nada más que aquella fuerza, ¿sí? De una mezcla, ¿sí? De gases, en este caso puede ser oxígeno y otro tipo de gases, que van a ejercer hacia la vía respiratoria, ¿sí? Y que el objetivo va a ser brindar o alcanzar un volumen determinado al pulmón mediante el llenado de este aire o esta mezcla de gases a nivel alveolar para cumplir y alcanzar un volumen minuto determinado, ¿no? La ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Se define como un suministro, ¿sí? De presión positiva, es decir, una presión que va a ejercer, ¿sí? En este caso el ventilador, en este caso sea por flujo o sea por presión de aire, para alcanzar, como les decía, un volumen minuto determinado y de esta forma, ¿cómo lo va a alcanzar? Venciendo las resistencias naturales, sea de la vía respiratoria, ¿sí? Empezando por el tubo endotraqueal, por los bronquios, por la expansividad alveolar, la flexibilidad pulmonar y de la caja torácica. Entonces va a vencer todas esas resistencias para alcanzar un volumen determinado, ¿no? Una vez que ha dado esta presión o este flujo de presión, va a haber una señal que va a finalizar este empuje de presión, ¿sí? Esto va a estar determinado para la inspiración, para el llenado de este volumen a nivel pulmonar. Y una vez que se han completado los objetivos programados por el personal de salud, va a suspenderse o va a cortarse esta presión que ejerce, ¿sí? Sobre la vía respiratoria y va a entrar al siguiente, ¿sí? Al siguiente etapa de la respiración, que va a ser la expiración, ¿sí? Que esta va a ser una maniobra pasiva en la que los mecanismos elásticos de la vía respiratoria, del pulmón, de la caja torácica, de la pared torácica, van a volver, ¿sí? A su estado inicial y va a haber un vaciado mediante una apertura de una válvula que se conoce como válvula expiratoria para eliminar toda esa presión, ese volumen que se introdujo inicialmente en la inspiración, ¿no? Entonces, como nosotros ya habíamos revisado, ¿sí? Habíamos revisado cuáles son las indicaciones de dar ventilación. En este caso, habríamos revisado inicialmente las indicaciones de intubación endotraqueal, ¿sí? Manejo avanzado de la vía aérea, y son bastante similares desde el punto de vista las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva. Como habíamos mencionado en las charlas previas, existen otras posibilidades de ayudar y proveer flujo, ¿sí? En este caso FiO2 a los pacientes. Entre estas tenemos la ventilación no invasiva. Habíamos dicho mediante dispositivos como cánula nasal, perdón, un segundo. Cánula nasal, disculpen un segundo. Gracias. Habíamos dicho que una de las indicaciones era precisamente cuando todos estos dispositivos que ofertan el FiO2, sea cánula, sea mascarilla simple, mascarilla con no reinhalación o cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva, no hayan podido cumplir su objetivo, el siguiente paso era precisamente la ventilación mecánica invasiva. Y es aquí donde nos encontramos. Entonces habíamos mencionado que básicamente las indicaciones estaban enfocadas en reemplazar, ¿sí? La totalidad o la mayoría de las funciones respiratorias espontáneas del paciente. ¿Con qué objetivo? Con minimizar
¿sí?, el trabajo respiratorio del paciente o, en su caso, mejorar, ¿sí?, o suplantar, en este caso, el intercambio gaseoso que no es capaz el paciente de ofrecer las demandas metabólicas tisulares, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica, otro de los objetivos, otra de las indicaciones de la ventilación mecánica va a ser a manera de protección de la vía respiratoria. Como habíamos mencionado, en trauma, ¿sí?, dentro de los criterios del manejo de los pacientes con trauma craneoencefálico, una indicación es un Glasgow menor de 8. Así el paciente tenga pulmones intactos, ¿sí?, así el paciente tenga su vía aérea expedita. La consecuencia de una disminución del nivel de conciencia es que el paciente va a perder sus mecanismos de defensa, ¿no? La tos, la deglución, ¿sí? Todos estos mecanismos que van a dejar la vía aérea, ¿sí?, la vía aérea vulnerable a distintas situaciones que va a comprometer precisamente la permeabilidad. Entonces, otro de los riesgos va a ser la aspiración. Entonces, de esta forma, la ventilación mecánica, la intubación en conjunto van a proveer de protección, un mecanismo de protección de la vía aérea. Entonces, una vez que ya el paciente está intubado, vimos las indicaciones, vamos a darle o cumple con criterios para ventilación mecánica invasiva. Una de las cosas que nos ponemos nosotros a pensar es precisamente qué modo, ¿sí?, qué modo ventilatorio invasivo vamos a aplicar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, tenemos dentro de los modos más comunes, ¿sí?, existen un sinnúmero de modos. Pero hay algo que tener en cuenta. No existe, ¿sí?, no existe un modo con indicación universal. No es que este modo es mejor que otro, este es mejor que el resto, ¿no? No existe la panacea desde el punto de vista del modo ventilatorio. Lamentablemente, quizá eso haya sido algo ideal, ¿no? Pero como sabemos, los pacientes, cada paciente es un mundo. Cada patología tiene un algoritmo de manejo. Cada paciente, ¿sí?, no es solo un problema respiratorio. Hay pacientes diabéticos, hipertensos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, cardiópatas, ¿no? Con enfermedad renal, con inestabilidad hemodinámica. Pueden ser secundarios a traumas. Entonces, puede ser trauma craneoencefálico severo, pacientes neurocríticos. Entonces, todos estos escenarios nos van a hacer van a influir directamente sobre el toma de decisión en qué modo ventilatorio yo voy a abordarla a ese paciente. Entonces, sí vamos a mencionar qué modos inicialmente nosotros podemos aplicar a nuestros pacientes en el servicio de emergencia o cuando iniciamos, en este caso, la invasión de la vía aérea y vamos a iniciar ventilándole a este paciente que ha venido con un cuadro de insuficiencia respiratoria en el servicio de emergencia. O que se puede aplicar a un mayor o a la gran mayoría de pacientes en una estancia inicial. Hay que tener en cuenta que el modo que elijamos y los parámetros que vamos a programar son susceptibles a cambios, a variaciones de acuerdo a la respuesta, ¿sí?, del paciente a el modo que vayamos aplicando. Entonces, es una gran ventaja, es una estrategia dinámica en la que vamos a ir tomando decisiones, vamos a ir haciendo ajustes y, como les decía, que ustedes conozcan la programación inicial va a ser ya de mucha ayuda, quizá va a hacer la diferencia entre la vida y la muerte del paciente y van a aportar mucho, ¿sí?, dándole ese soporte inicial que el paciente va a requerir. Entonces, existen los modos. Cuando nosotros tenemos un paciente intubado, ya conocemos cómo vamos a darle ventilación mecánica invasiva, ¿sí? El momento que decidimos invadir la vía aérea con un tubo endotraqueal o una traqueostomía, ¿sí?, o una cricotirotomía o qué sé yo, ¿sí?, cualquiera de estos dispositivos o una vía aérea definitiva, el paciente, ¿sí?, va a ser sometido a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, tenemos los modos son controlados, ¿sí? El modo asistido controlado, que como les mencionaba, vamos a tener por volumen, ¿sí? El modo asistido controlado por presión,
Y existen otros modos que se pueden usar como el modo intermitente sincronizado o denominado el SIMB que habíamos mencionado y el modo presión soporte. Estos dos modos más los vamos a mencionar en realidad, porque estos modos, el modo intermitente sincronizado, como les había mencionado, es una mezcla entre un modo controlado, ¿sí? Y un modo espontáneo, es decir, que se planifica un volumen determinado o una presión determinada para alcanzar un volumen objetivo y se permite que el paciente también respire. Entonces, estos ajustes, ¿sí? Estos ajustes pueden tener un poco de conflicto desde el punto de vista del manejo, porque si nuestro paciente tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria y de los objetivos que habíamos hablado, de reemplazar las funciones respiratorias de nuestro paciente, permitir un descanso del trabajo respiratorio de nuestro paciente, si le permitimos que siga respirando, no vamos a cumplir con esos objetivos. Por eso es que les había dicho que yo me había formado muchos de los hospitales donde hemos manejado tipos de pacientes. Existen protocolos en los que no se aplica este modo, ¿no? Y se puede usar quizá para un periodo más de destete ventilatorio, es decir, para intentar separar al paciente de la máquina. Y el modo presión soporte en el que básicamente, sí, se va a utilizar para intentar al paciente separarlo de la máquina cuando ya hemos superado lo que le llevó al cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, aquí tengo una tabla de los modos que podrían ser aplicables inicialmente en los pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos inicialmente la ventilación mecánica controlada, ¿sí? La ventilación mecánica controlada, vamos a ver que es algo común, ¿sí? Que esté dada por un volumen programado y por una presión limitada. Entonces son ventilación mecánica controlada por volumen y ventilación mecánica controlada por presión. ¿Van a usar un ventilador? Sí. ¿El paciente va a participar? No. ¿Cómo va a terminarse el ciclo respiratorio? Con el volumen que usted va a programar. En la presión, ¿sí? En el modo ventilatorio controlado por presión, ¿sí? Va a terminarse una vez que haya ejercido la presión, ¿sí? Una presión determinada, y va a cumplir con un volumen determinado y de esa forma va a terminar con una expiración y va a completar en este caso el ciclo respiratorio. Obligatorio, ¿sí? Es decir, los parámetros que van a programarse en la ventilación mecánica controlada, sea por volumen o presión, se van a cumplir definitivamente. No va a estar asistido, es decir, el paciente no va a participar y el paciente no va a ser un modo espontáneo en el que el paciente va a fijar los objetivos, ¿sí? Otro modo que tenemos es el control de asistencia. Este control de asistencia también va a estar, puede ser por volumen o por presión, ¿sí? En este caso, al ser un modo de asistencia, significa que va a incluir al paciente, es decir, el paciente puede estar semidespierto o despierto y el ventilador va a comandar la respiración. El paciente puede influir o hacer también respiraciones, ¿sí? La respiración, en el caso del volumen, va a estar determinado cuando se alcance un volumen determinado, ¿no? Y va a estar determinado en cuanto a la presión por un tiempo, ¿sí? Por un tiempo objetivo que cumpla un volumen determinado. ¿Va a ser obligatorio? Sí, porque nosotros vamos a programar en este caso los parámetros y va a ser asistido porque el paciente también va a participar y va a dar sus respiraciones, ¿no? Espontáneo, no, es decir, que el paciente no va a comandar la totalidad de la ventilación, es decir, va a ser apoyado con la máquina. Tenemos el modo ventilador intermitente que es bastante parecido al anterior, es decir, en este modo, ¿sí? Podría el paciente, ¿sí? Completar una respiración que fue programada, ¿sí? Y también va a participar. Y otra de las características es que en este modo sí el paciente podría completar una respiración. Entonces, en el modo anterior, el paciente inicia una respiración y la complementa la máquina. Y en el modo intermitente, el paciente puede respirar espontáneamente solo, ¿no? O sea, perdón, valga la redundancia, el paciente puede hacer respiraciones solo, fuera de las programadas por el ventilador. Existen otros modos, el modo por liberador de presión, que
que es un modo mixto, ¿sí? Entre volumen y presión que alcanza. Este es básicamente comandado, ¿sí? Que en su mayoría van a mantener objetivos en las que va a permitir, ¿sí? Es un modo espontáneo para pacientes despiertos, que el paciente va a respirar, sea al inicio o el final del ciclo respiratorio, a cualquier momento. Va a evitar que altere presiones, ¿sí? Va a evitar que altere presiones en el ciclo respiratorio porque tiene una válvula liberadora de presión, de ahí su nombre. Entonces, estos son modos un poco más complejos que se pueden usar en otro tipo de patologías. El presión soporte, ¿sí? El modo de presión soporte o la presión positiva de la vía aérea binivel, que se pueden usar básicamente para el destete respiratorio. Estos modos, ¿sí? Van a ser básicamente espontáneos y van a usarse ya cuando se ha superado el cuadro que le llevó a la insuficiencia respiratoria a nuestro paciente y ya cuando vamos a separar a los pacientes de la ventilación mecánica. Por eso es que no vamos a hacer tanto hincapié en esos modos. Entonces, los modos, ¿sí? Los modos controlados básicamente van a tener dos tipos de respiraciones. ¿Cuál es la ideal? ¿Sí? ¿Cuál es la ideal y cuál es el que deberíamos manejar? Es el modo obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿sí? En este caso, el ventilador, nosotros vamos a programar el ventilador con qué parámetros queremos que se cumpla en el caso de la ventilación. Sí, existe un modo, el intermitente que puede tener asistido, ¿no? En el que el paciente gatille o desencadene la respiración y sea completada o sea soportada por el ventilador. Y el modo espontáneo de lo que hablábamos para intentar separar al paciente de la ventilación mecánica. Pero inicialmente, si nuestro objetivo fue suplantar, en este caso, el ciclo respiratorio del paciente, o en este caso, descansar toda esa demanda metabólica del paciente o ese esfuerzo respiratorio, lo recomendable es el modo obligatorio. Pero ya vamos a ver qué otras características tiene el modo obligatorio, ¿no? Entonces, en cuanto a la ventilación mecánica, sí, puede ser la ventilación mecánica continua o la ventilación mecánica controlada. Como habíamos mencionado, sí, va a ser principalmente de dos tipos. La ventilación mecánica controlada por volumen y la ventilación mecánica controlada por presión. Como ya habíamos mencionado, existen otros modos, ¿sí? Pero básicamente los objetivos que vamos a planificarlos los vamos a planificar según volumen o según presión. En cuanto al volumen controlado o la ventilación mecánica controlada, ¿sí? Por volumen, esta va a estar caracterizada por respiraciones que pueden ser iniciadas por el ventilador, ¿sí? O pueden ser iniciadas por el paciente, cuyo objetivo va a ser completar un volumen determinado, ¿no? Entonces, por eso se conoce como ventilación controlada por volumen, porque el objetivo va a ser cumplir con un volumen determinado que usted lo pautó o lo planificó en el ventilador. Entonces, el volumen determinado, en este caso, el volumen tidal, ¿sí? O el volumen objetivo que usted lo planificó, ¿sí? Tiene que ver directamente con la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y va a garantizar una ventilación mínima por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos cumplir un objetivo, ¿sí? En una unidad de tiempo. Por eso es que las variables muchas veces del flujo, de presión o en este caso de volumen están dadas en una unidad de tiempo. Porque el ciclo respiratorio tiene que cumplir, sí, el ciclo se va a cumplir en una unidad de tiempo. Entonces, el volumen, la ventilación mínima por minuto que nosotros vamos a planificar en un ventilador está dada por el volumen tidal. El volumen tidal o volumen corriente es aquel volumen objetivo que nosotros vamos a programar en el ventilador, ¿sí? Nosotros habíamos hablado, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado por la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria quiere decir cuántos ciclos respiratorios, el ciclo respiratorio va a estar dado por inspiración y expiración, ¿sí? En una unidad de tiempo, en este caso, ¿sí? Por minuto. Nosotros sabemos
que la frecuencia respiratoria nuestra en un minuto va a ser de 12 a 20, ¿sí? 12 a 20 respiraciones. Entonces, tiene que ver el volumen que nosotros programemos en el ventilador en una unidad de tiempo en el minuto. Entonces, eso va a ser la ventilación mínima por minuto que nosotros vamos a ofrecer o a programar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, el volumen tidal o el volumen, en este caso, el volumen minuto, en este caso que nosotros vamos a, dentro del volumen minuto tenemos el volumen tidal o volumen corriente, que vamos a programar en el ventilador, puede estar dado, ¿sí?, por un flujo inspiratorio. ¿Qué quiere decir el flujo inspiratorio? El flujo inspiratorio va a ser la presión, ¿sí?, la presión que va a ejercer en la vía respiratoria en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces ya vamos a ver más adelante un poquito con más detalle esto del flujo inspiratorio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de programar es que si nosotros damos la ventilación mecánica controlada por presión, ¿sí? Perdón. La ventilación mecánica controlada por presión, otro de los objetivos o variables que tenemos que tener en cuenta es la resistencia de las vías respiratorias, ¿no? Desde el tubo endotraqueal, ¿sí?, ya va a tener cierta resistencia. En este caso, los bronquios, ¿sí?, la vía respiratoria va a tener su grado de resistencia. La capacidad de distensibilidad pulmonar, ¿sí?, y la distensibilidad de la pared torácica. Existen ciertas situaciones o ciertas patologías que podrían tener un incremento en estas resistencias. Por ejemplo, no es lo mismo que ventilemos un paciente sano que tenga que operarse o que venga por un trauma o que le vayan a operar de un apéndice o de una vesícula, ¿sí? Lo más probable es que su vía respiratoria esté indemne, a que tengamos que ventilar a un paciente asmático, lo que habíamos hablado, ¿no? Disminuye la luz de la vía respiratoria porque precisamente por una hiperreactividad bronquial hay edema de la mucosa. Esto va a provocar un engrosamiento de la mucosa, disminución de la luz y aumento de las secreciones. Entonces, la resistencia, ¿sí?, la resistencia de esa vía aérea va a ser súper alta. En un paciente, sí, con fibrosis pulmonar o un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas estas resistencias de la vía respiratoria obviamente van a estar mucho más incrementadas y va a ser una limitante para que nosotros podamos programar o hacer una adecuada ventilación, y sí va a tener ciertas connotaciones con respecto a toda la mecánica pulmonar, ¿sí?, y el modo ventilatorio que debemos elegir y los parámetros que debemos planificar. Y precisamente los objetivos hacia dónde queremos llegar. Entonces, son situaciones ya un poco más específicas, un poco más especiales, que van a ser un poco más complejas en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Pero vale la pena tenerlas en cuenta el momento que vayamos a programar el ventilador mecánico. Entonces, en conclusión, los modos más usados o los que vamos a enfocarnos van a ser la ventilación mecánica por volumen, ¿sí?, y la ventilación mecánica por presión. Entonces, eso es lo que vamos a enfocarnos básicamente. En cuanto a la presión, ¿sí?, a la presión limitada que puede haber en la vía respiratoria, puede estar dada por modos, ¿no? La presión que va a ejercer sobre la vía respiratoria puede ser de dos tipos. Puede ser por presión control o puede ser por asistido por presión. Entonces, básicamente, ¿sí?, lo que va a hacer este modo ventilatorio es dar un flujo, ¿sí?, un flujo de aire hacia la vía respiratoria o hacia el pulmón, previamente, sí, programado o establecido en una unidad de tiempo, en una frecuencia, sí, en una frecuencia respiratoria, cuyo objetivo va a ser alcanzar un volumen minuto determinado. Entonces, nosotros, esta presión, ¿sí?, esta presión que vamos a programar en el ventilador, va a ejercer un flujo de aire
que va a permitir alcanzar un objetivo previamente establecido. La inspiración, ¿sí? Hasta que una vez que esta presión, ¿sí? Se ejerció sobre la vía respiratoria, alcanzó el objetivo determinado, se va a suspender, ¿no? Se va a suspender, sea porque alcanzó una presión determinada o porque pasó, como les había dicho, en un tiempo establecido. Pasó ese tiempo establecido en el que se buscó alcanzar este objetivo inspiratorio, ¿sí? Como les había dicho, esta fase es una fase activa, que en este caso la fuerza la está dando en este caso el flujo, en este modo controlado por presión, que busca alcanzar un objetivo mediante ejerciendo fuerza, un flujo de fuerza en la vía respiratoria. Una vez que alcanzó o pasó el tiempo de ejercer esa presión, alcanzó un volumen determinado y va a empezar, ¿sí? La siguiente fase del ciclo respiratorio, que es la expiración. Como les había dicho, el siguiente ciclo es una fase pasiva. En cuanto al volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente en el modo asistido controlado por presión va a ser un poco variable, va a ser diferente al asistido controlado por volumen. Nosotros vamos a poder planificar, ¿sí? En el modo asistido controlado por volumen, un volumen determinado y el ventilador y las variables va a variar, ¿sí? En este caso, la inspiración cuando este volumen se haya completado. En cambio, en la presión, ¿sí? Todo dependerá de la elasticidad de la vía respiratoria, de la elasticidad del pulmonar, de la elasticidad de la pared torácica, ¿sí? De si el paciente está despierto o está sedado o está profundizado y relajado. Vamos a ver que este flujo, ¿sí? O este flujo o esta presión ejercida en la vía respiratoria puede o no alcanzar menor o mayor volumen, en este caso volumen corriente, planificado inicialmente por presión, ¿no? Por eso es que el volumen que se alcanza, más bien, no que se planifica, el volumen que se alcanza en un modo asistido controlado por presión puede llegar a ser variable, ¿no? Y dependerá, como les mencionaba, de las resistencias en realidad. En cuanto al soporte de presión, en los modos asistido controlado por presión, se va a ejercer este flujo hasta alcanzar un objetivo determinado. En el presión soporte, la diferencia va a ser que el paciente va a estar despierto y lo que va a hacer es que el ventilador, ¿sí? El paciente va a iniciar o va a gatillar una respiración y el ventilador le va a dar la fuerza o le va a ayudar la fuerza a que alcance el objetivo determinado, ¿sí? Es decir, en la asistido controlado por presión, nosotros vamos a planificar ciertos parámetros que se van obligatoriamente a cumplir. En la presión soporte, lo que va a hacer es que el paciente despierto va a gatillar o va a iniciar la respiración y la máquina va a soportar o darle ayuda para que cumpla los objetivos, ¿sí? Establecidos. Y básicamente la mayoría de respiraciones, ¿sí? Las va a comandar, en este caso, el paciente. Entonces, en cuanto existen factores que pueden influir directamente en la elección del modo que nosotros podamos elegir. Entonces, todo dependerá del nivel de soporte que requiera nuestro paciente. Entonces, debemos valorar la proporción de las necesidades que nuestro paciente va a requerir, las comorbilidades de nuestro paciente, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, qué enfermedades tiene, ¿sí? Previas o qué comorbilidades nuestro paciente. ¿Cuál fue, en este caso, el motivo que le llevó a este cuadro de insuficiencia respiratoria y tener una indicación de ventilación mecánica invasiva? Entonces, de los modos que habíamos hablado, los modos limitados o los modos controlados, básicamente tenemos los modos por volumen y por presión, que básicamente los objetivos, como habíamos mencionado, va a ser descansar, ¿sí? Los músculos respiratorios y también pueden ser utilizados para minimizar la atrofia de los mismos, en el caso que ya estemos en una etapa de destete o separación. Los modos de presión soporte, ¿sí? Van a brindar un menor apoyo para que el paciente cumpla los objetivos respiratorios. Pero estos no son, ¿sí? No son indicados
en estadiajes iniciales, ¿sí? Como les decía, estos son modos soportados, ¿sí? El modo intermitente, el modo presión soporte o el modo soporte bilevel, está indicado en modos para destete ventilatorio. Entonces, una vez que ya hemos elegido, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos elegido, podemos, ¿sí? Podemos ver ciertas variables que nosotros podríamos tener en cuenta al momento de la configuración del ventilador. Pero existen ciertos escenarios que deberíamos tenerlos en cuenta el momento que vayamos a tomar la decisión de la configuración del ventilador mecánico. Entonces, la indicación para ventilación mecánica, una de las principales causas, ¿sí? Es la insuficiencia respiratoria, ¿sí? El motivo, ¿sí? El motivo que llevó al paciente a la ventilación mecánica debemos tenerla clara. ¿Por qué? Porque depende de ese diagnóstico o de esa entidad o de esa noxa que le llevó al paciente a claudicar o a necesitar asistencia ventilatoria mecánica, dependerá nuestro manejo. Tenemos un ejemplo en el caso del síndrome de distrés respiratorio agudo severo, el SDRA. Se hizo bastante famoso en los pacientes con COVID, ¿sí? Entonces nosotros estadísticamente, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la estadística de Europa y de los países que la pasaron muy mal con esta epidemia del COVID, ellos reportaron que los pacientes con distrés respiratorio agudo severo, por virus, por SARS-CoV-2, que ingresaban a las unidades de cuidados intensivos, la estancia hospitalaria en ventilación mecánica podía ser entre 2 y 3 semanas. Entonces es un tiempo bastante prolongado de ventilación. ¿Por qué? Porque estos pacientes tenían un compromiso pulmonar severo, ¿sí? De acuerdo a la fisiopatología del distrés respiratorio agudo severo, hay una situación de inflamación severa, lo que va a provocar, ¿sí? Una afectación súper importante del pulmón y lo que va a limitar es precisamente la distensibilidad pulmonar. Entonces, el manejo de estos pacientes, nosotros ya hace muchos años, antes de los años 80, ya se ha manejado el distrés respiratorio agudo severo. Entonces, existe muchísima información, ¿sí? De cómo ventilar este tipo de pacientes, que ahora se hizo bastante frecuente con esta pandemia. Una de las características, y está más que demostrado, que los volúmenes, ¿sí? Los volúmenes tidales, ¿sí? Es los volúmenes alcanzados o programados en los ventiladores, ¿sí? Deben ser bajos. Normalmente, como les había mencionado, el volumen tidal se va a planificar entre 4 a 6, ¿sí? Mililitros por kilo, básicamente lo que deberíamos planificar o programar en el ventilador. Normalmente se puede usar entre 6 a 8 en un paciente sin distrés. En un paciente con distrés respiratorio agudo severo se calcula, ¿sí? De 4 a 6 mililitros por kilo de volumen, ¿sí? Volumen corriente, volumen tidal que vayamos a programar en nuestro ventilador. ¿Por qué? Porque volúmenes más altos, debido a la severidad del compromiso en estos pacientes, va a causar presiones en la vía aérea bastante altas, que esto se ha relacionado con mayores complicaciones e incluso con mayor mortalidad. Tenemos que tener en cuenta otras patologías, como ya habíamos mencionado, es la presencia de limitación en el flujo de aire. En situaciones de pacientes con asma, por la fisiopatología que acabamos de mencionar hace unos minutos, en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Producto de sus cambios a nivel pulmonar, ¿sí? Pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con anomalías del tórax, pacientes con cicatrices, ¿sí? Pacientes con grandes ascitis, pacientes con grandes visceromegalias u otras enfermedades que vayan a limitar intrínseca o extrínsecamente el flujo de aire hacia el tejido pulmonar, ¿no? Entonces, en estos pacientes no está indicado, ¿sí? Modos de soporte de presión limitada, porque no se van a cumplir los objetivos. Va a ser muy difícil que la presión, o vamos a requerir de valores muy altos en la programación de la ventilación mecánica para poder alcanzar los objetivos mencionados. Debemos también tener en cuenta aquellas patologías en las que exista fuga de aire. En el COVID, en esta pandemia de SARS-CoV-2, vimos muchos pacientes que venían con neumotórax espontáneos. Había muchos pacientes que tenían neumomediastino, ¿sí? O tenían ya enfisema.
Entonces, existieron muchos pacientes también que tuvieron neumotórax iatrogénicos, por procesos venosos centrales, catéter de diálisis y demás. Pero existe este escenario, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos tener en cuenta el momento de ventilar a nuestro paciente, ¿no? Existen escenarios que también son frecuentes, pacientes con insuficiencia respiratoria, sobre todo en trauma, que han tenido también trauma cráneoencefálico, ¿sí? Como ustedes pueden ver, contusiones hemorrágicas frontales bilaterales con fractura más desplazamiento y hundimiento en región frontal izquierda en este paciente, esta tomografía. Es una tomografía catastrófica, ¿no? El edema de este paciente realmente severo, ¿sí? Y lo que vendrá después va a ser realmente muy complejo en este paciente. Se ve que esa es una cinemática realmente muy severa de este paciente con trauma craneoencefálico. Entonces, estos pacientes, nosotros tenemos que dar, si bien es cierto, un soporte ventilatorio a este paciente, pero debemos ir dirigidos a cumplir con objetivos del manejo del paciente neurocrítico, precisamente a tener una presión intracraneal, ¿sí?, elevada en estos pacientes. Debemos dar un manejo del paciente neurocrítico. Entonces, podemos enfocar inicialmente, ¿sí?, hipocapnia permisiva. Tenemos que evitar la hipercapnia en estos pacientes. Tenemos que dar un adecuado flujo, ¿sí?, adecuado flujo cerebral. Tenemos que controlar la hemodinamia del paciente. Tener valores limitados de presión expiratoria al final de la expiración, la conocida PIP, ¿sí?, que pueden tener una implicación directa en la presión intracraneal, ¿sí? Que por eso es que no tenemos que solo manejar la parte ventilatoria, tenemos que también manejar su cerebro, ¿sí?, mediante una ventilación protectiva no solo para el pulmón, sino para también su cerebro. En situaciones de parálisis, la parálisis tiene que ver con aquellas situaciones en las que un paciente, ¿sí?, alcance una situación, un escenario bastante conocido es la ventilación en prono, ¿sí? Tenemos un paciente que está en posición prono, es decir, boca abajo, ¿sí?, y ya está sedado con medicación para dormir, medicación para el dolor, y aún así el paciente está peleando o no está adaptado con la máquina. Entonces, ahí se ve oportuno la ayuda de medicación que se conoce como relajante muscular, que va a permitir un adecuado acople a la ventilación y de esta forma va a permitirnos que el ventilador comande al 100%, ¿sí?, los objetivos programados por el personal de salud, ¿sí? Por eso, otra de las indicaciones, y precisamente como les mencionaba, es que el médico o el personal de salud esté familiarizado con los modos ventilatorios y que también se maneje dentro de los protocolos institucionales. ¿Por qué es esto importante? Para que todos hablemos del mismo idioma, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, sí, para el ajuste del ventilador mecánico. Entonces, lo que primero vamos nosotros a configurar es precisamente el modo, ¿no? El modo que vamos a elegir, en este caso, el modo asistido controlado, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el modo asistido controlado por volumen. Debemos tener en cuenta, como ya les había mencionado en la charla previa, que debemos hacer que el ventilador se adapte o se ajuste a las necesidades del paciente. No podemos hacer que el paciente se ajuste a las necesidades del ventilador. Si el paciente está peleando, el paciente está asincrónico con el ventilador, algo no estamos haciendo en forma adecuada. O algo dentro del manejo, ¿sí?, de este paciente tan complejo no está en forma ordenada o no está en forma protocolizada, no se están cumpliendo los protocolos. Entonces, en cuanto a los ajustes, vamos a seleccionar el modo en este caso asistido controlado por volumen, ¿sí? El modo asistido controlado por volumen. Y como les había mencionado, vamos a primero configurar el volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente o el volumen tidal. Entonces, para esto, ¿sí?, como les había dicho, en el caso de distress, ¿sí?, podemos usar de 4 a 6 ml por kilo de peso. O en su defecto, cuánto de volumen corriente vamos a programar en el ventilador. Entonces, en un modo, recuerden, asistido controlado por volumen, una de las primeras variables que vamos nosotros a programar es el modo, es el volumen corriente, ¿sí?
El volumen podemos darle entre 4 a 8 mililitros por kilo. Por el peso, ¿sí? Por el peso estimado. Entonces, como les había manifestado, existen algunas fórmulas para nosotros poder calcular el peso estimado. Entonces, aquí tenemos una fórmula. Vamos a hacer de un paciente, ¿sí? De un paciente de 70 kilos. Digamos que el paciente mide 1,70 m, ¿sí? Entonces, este paciente va a tener 170 centímetros, ¿sí? Vamos, la fórmula dice, la talla en centímetros menos 152.4, que es una variable, por 0,91, que es otra variable, más 45.5 en mujer y más 50 en hombres. Entonces, digamos que este paciente mide 1,70 menos 152.4 nos da 17.6. Este 17.6 por 0.91 nos va a dar 16. Este paciente que mide 1,70, digamos que es varón, nos sale 16.01. Más 50, que es otra constante en hombres, vamos a hacer que nuestro paciente de 1,70, de acuerdo a esta fórmula para sacar el peso predicho, nuestro paciente va a pesar 66 kilos. Entonces, este paciente que mide 1,70, ¿sí? De acuerdo al peso predicho, va a tener 66 kilos. Entonces, ¿cómo vamos a programar el volumen corriente? El volumen corriente lo vamos a programar 66 kilos por 8 mililitros, ¿sí? Lo que nos daría 528, ¿sí? 528 de volumen corriente. Es decir, nosotros vamos a poner en el ventilador, en una de las variables, en el modo asistido controlado por volumen, su volumen corriente para el peso, predicho en este paciente de talla de 1,70 o de peso de 66 kilos, será programar un volumen de 528, ¿sí? De volumen corriente como una de las primeras variables. Ya. Otra de las, aquí pueden ver ustedes un ventilador. Entonces, el volumen, aquí ustedes pueden ver, esta es la configuración del volumen, ya vamos a verlo en un video al final. Ahí en ese ventilador le han programado 500. Nuestro paciente tenía como volumen corriente de programarle 528 de acuerdo a su peso predicho, ¿no? Otra de las variables que vamos a programar precisamente en el modo asistido controlado por volumen es la FiO2. La FiO2 es la cantidad de oxígeno que le vamos a dar a nuestro paciente. Inicialmente, en el manejo, ¿sí? En el manejo de la insuficiencia respiratoria y como parámetros iniciales, en un paciente que empezamos a ventilar, tenemos que iniciar ¿con qué? Con el 100% de FiO2. El ventilador les va a permitir dar precisamente al 100% el FiO2 o FiO de 1, que es un parámetro que debemos nosotros programar en el manejo inicial del paciente. Entonces ya, estamos en modo asistido controlado por volumen. La primera variable es el volumen corriente, que ya vimos de acuerdo al peso predicho, de 4 a 8 mililitros por kilo. A nuestro paciente de 66 kilos le salió 528, ¿sí? De volumen. El FiO2, vamos a empezar con el valor más alto, que son el 100%, ¿sí? Que inicialmente el objetivo es tenerle con el FiO más alto. Pero, ¿cuál es el objetivo real? Es tratar de disminuir, ¿sí? Lo más pronto posible que nos permita el paciente, obviamente, a valores no tóxicos del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿a qué valores son valores no tóxicos? Menor del 60%. Ese es el objetivo, de 60% para abajo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto FiO2? Muchas veces me han hecho esta pregunta. ¿Cuánto oxígeno le damos? El que necesite el paciente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Mantener saturaciones mayores del 90%, ¿sí? Entre 90 y 94%. Si el paciente ya empieza a tener valores superiores a 96, 97, 98%, estamos dando de más FiO2, ¿no? Entonces debemos ir haciendo el ajuste. Por eso les decía, de los parámetros iniciales vamos a ir haciendo ajuste. Ahorita estamos hablando de los parámetros iniciales, ¿no? Otro de los
parámetros que podríamos nosotros en el modo asistido controlado por volumen es precisamente aquí tenemos es el flujo inspiratorio. Habíamos hablado, bueno, el flujo inspiratorio es la velocidad del aire, sí, es la fuerza del aire, la velocidad, sí, más la presión del aire que vamos a dar para tratar de vencer, en este caso, la resistencia de las vías respiratorias y alcanzar un volumen objetivo. Este flujo, sí, puede ser en un flujo, ¿sí? En un rango entre 40 a 60 litros por minuto, ¿sí? Un valor fisiológico que podemos iniciar. Aquí le han puesto 50, que está bastante dentro de la norma. Y este tiene una estrecha relación con una variable que es precisamente el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este flujo va a estar dado en una unidad de tiempo y tiene que ver, como les había dicho, el ciclo respiratorio tiene algo que se conoce como inspiración y la expiración. La inspiración, ¿sí? El flujo va a estar durante la inspiración, ¿sí? Va a estar mandando esa presión a través de la vía respiratoria en la inspiración, ¿sí? Entonces, aquí entra algo que es súper importante, que ya lo mencionamos, que se llama la relación IE. La relación IE no es más que la relación entre la inspiración y la expiración. Una relación IE, ¿sí? Nosotros vamos a programar sea el flujo o sea la relación IE, porque son directamente relacionadas y si variamos una de ellas va a tener un impacto directo sobre el otro. Entonces, si programamos un flujo entre 40 a 60, vamos a asegurar que tenga una relación inspiración-expiración de 1 sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la inspiración, ¿sí? Va a durar 1 y la expiración va a durar el doble, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por poner un ejemplo. Si dividimos a un minuto, ¿sí? Si dividimos a un minuto en una relación IE 1, 2, vamos a dividir al minuto, ¿sí? En 60 segundos. Este 60 segundos, ¿sí? Va a estar la inspiración, ¿sí? Durando 20 segundos y la expiración, si durara doble la expiración, tendría que durar 40 segundos. Pero esto va a estar dividido, ¿sí? Esto va a estar dividido para el número de veces que vamos a poner la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que quiero que se lleven una idea es que el flujo inspiratorio inicial va a ir de 40 a 60 litros por minuto. Y que la relación, o si nuestro ventilador no nos da para programar el flujo, nos va a dar para programar el tiempo, la relación IE, tiene que quedar entre 1,2 o 1,3. Entonces, eso es lo que vamos a planificar. En cuanto a la sensibilidad del disparo, que es esta de acá, tiene que ver, esto se conoce como sensibilidad o disparo. ¿Qué quiere decir esto? La sensibilidad o disparo, no sé si pueden ver aquí en la gráfica de arriba, esta curva, ¿sí? Que ven hacia abajo, es un esfuerzo respiratorio que hace el paciente. Esto normalmente puede ser en una sedación no tan profunda, o si el paciente no está relajado, ¿no? En ese escenario podría ser. El paciente hace un intento, ¿sí? De respiración y sabemos que nuestra respiración normalmente la presión intratorácica es negativa. Nosotros, mediante la ventilación, vamos a dar presión positiva, ¿sí? Por eso incluso el modo se llama presión positiva, ¿no? Entonces, el paciente hace un inicio de un esfuerzo de una respiración, que es una presión negativa, ¿sí? Debajo de la presión barométrica hace una presión negativa y de esa forma el ventilador capta y le ayuda a completar la respiración. Empieza la inspiración el paciente, que es negativa en el paciente, pero en ese momento el trígero disparo toma la posta de la respiración y completa la inspiración, ¿sí? Mediante, en este caso dependiendo en este caso hablamos por volumen, mediante flujo, ¿no? Va a ejercer un flujo hasta completar un volumen programado. En este caso, en nuestro caso era 526. Entonces, en este caso, el disparo va a ser un flujo que puede ser negativo entre 1 a 2 centímetros de agua, que básicamente va a gatillar el flujo, ¿sí? Que el paciente va a estar comandado en el ventilador para completar el volumen corriente programado inicialmente y completar, en este caso, el ciclo respiratorio. Existe un modo que se conoce como el PRBC, que básicamente tiene una mezcla de programación de volumen y de presión,
pero que básicamente es bastante parecido a lo que estamos hablando. Entonces, por eso no quiero confundirles y no quiero tocar este modo ventilatorio que tiene un principio bastante parecido al volumen asistido controlado, volumen que estamos revisando en este momento. Entonces, eso, ¿sí? Lo que acabamos de revisar precisamente tiene que ver con el modo, ¿sí? El modo volumen control. Entonces, programamos el volumen, programamos el FIO2, programamos el flujo, ¿sí? Y otro parámetro que vamos a programar, ¿sí? Que ya vamos a verlo acá, es la presión expiratoria al final de la expiración, que es la PIP. Una PIP fisiológica, ¿sí? La PIP, ¿para qué nos va a servir? La PIP nos va a servir para precisamente evitar que colapse el alveolo, ¿sí? Y nos puede tener ciertas ventajas, como ya vamos a ir viendo, a mejorar la oxigenación. Entonces, el modo que acabamos de ver es el modo asistido controlado por volumen. Vamos a revisar el modo asistido controlado por presión. Son bastante parecidos, ¿sí? Solo que la diferencia es que en el modo asistido controlado por volumen, como su nombre lo dice, vamos a programar un volumen, ¿sí? Un volumen determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el ventilador va a comandar la respiración y mientras no se cumple ese objetivo, más bien dicho, va a cumplirse ese objetivo y una vez que el flujo se dispare a nivel de la vía respiratoria, va a llegar al volumen que se planificó y ahí recién va a empezar el ciclo, completar el ciclo respiratorio mediante la expiración, ¿no? Va a liberarse toda esa presión que el flujo esté ejerciendo. Entonces, la diferencia entre el modo asistido controlado por presión va a ser que aquí nosotros vamos a aplicar o vamos a programar una presión inspiratoria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aplicar una presión, ¿sí? La misma que ejercida en una unidad de tiempo, ¿sí? En un tiempo inspiratorio, la presión inspiratoria, va a llegar a un objetivo, a un volumen determinado. Pero como les mencionaba y como les decía, la presión que va a ser ejercida tiene que ver con la resistencia de las vías respiratorias, con la pared torácica, distensibilidad pulmonar, ¿sí? Y lo que se logre cumplir en el tiempo, en esa unidad de tiempo determinada, ¿sí? Estos volúmenes podrán ser variables, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero va a garantizar que esa presión, ¿sí? Sea en una unidad de tiempo, sea alcanzada y de esa forma se completará la inspiración y se completará e irá seguida de este otro proceso que es la expiración, ¿no? Entonces, lo que vamos a programar, en el modo asistido controlado por presión es la presión inspiratoria, que normalmente puede ser de 12 a 15, ¿sí? De 12 a 15, la presión inspiratoria, que con eso vamos a garantizar a manera de un volumen entre 4 a 8, ¿sí? De acuerdo al peso predicho, como habíamos dicho, mediante ya no programando volumen, sino más bien un mecanismo de presión que va a alcanzar un volumen determinado. Otra variable que vamos a tener en cuenta precisamente es la cantidad de oxígeno que ya habíamos visto, ¿sí? Inicialmente vamos a empezar con FIO al 1 o al 100% que habíamos mencionado. Otra variable que vamos a tener en cuenta precisamente es la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria, como ya hemos dicho, entre 12 a 20, de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Y otra variable precisamente va a ser la presión expiratoria, que les había dicho que esta presión expiratoria, el objetivo va a ser evitar que el alveolo colapse. Va a evitar que el alveolo colapse y de esa forma, ¿sí? Mejorar la oxigenación también. Como les había mencionado aquí, la presión inspiratoria puede ir entre 12 a 15 sería lo ideal, pero existen pacientes con mayor resistencia de las vías respiratorias y se podría dar incluso hasta 25 centímetros de agua. Pero son casos muy, muy especiales, ¿sí? En el que va a tener una implicación directa, ¿sí? Una implicación directa en las presiones de la vía aérea. No les voy a hablar tanto de las presiones de la vía aérea porque no quiero confundirles, pero sí
cuando nosotros programemos el modo asistido controlado por presión, vamos a empezar con una presión inspiratoria de 12 a 15, ¿no? Habrá situaciones muy especiales en las que requieran valores más altos o mayores de 20. Tenemos que tener en cuenta que la presión, sí, expiratoria al final de la presión expiratoria al final de la expiración, es aplicada esta presión que se ejerce de 5 centímetros de agua, va a ser sumada, ¿sí?, a la presión inspiratoria. Entonces, esta va a tener una implicación directa en las presiones de la vía aérea, que el límite son 30, ¿sí? Son 30 la presión máxima de la vía aérea. Pasado esto, va a haber riesgo de barotrauma. ¿Qué es el barotrauma? Puede haber neumotórax, ¿sí? O explotar el pulmón. Esto es mayor riesgo en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Ya, en general, ¿qué es el volumen corriente? ¿Sí? Es la cantidad, ¿sí?, de aire que se entrega con cada respiración. Como ya hemos dicho, ¿a qué es igual el volumen corriente? Al volumen programado por la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, este volumen corriente va a estar establecido por el médico o quien está coordinando la ventilación mecánica, ¿sí? Y que va a tener una relación, ¿sí?, con las presiones, en este caso inspiratoria, en el caso que sea por asistido controlado por presión, o en el caso del volumen, va a tener relación con el volumen programado por la frecuencia respiratoria, ¿no? Existen otras variables que podrían hacer diferencia entre este volumen corriente, que tiene que ver con la tubuladura del ventilador, la resistencia pulmonar y la resistencia de la caja torácica. No existe, ¿sí? No existe un volumen tidal o un volumen corriente, en este caso, ideal, ¿no? Por eso hay un margen un poco amplio de lo que habíamos hablado, de 4 a 8 mililitros por kilo para el peso predicho. Valores, lo que sí sabemos es que valores mayores de 10 mililitros por kilo, ¿sí?, aumentan la morbilidad e incluso la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio agudo severo. Antes, sí, antes cuando no había esta información de que el distrés respiratorio agudo severo se beneficiaba de volúmenes bajos, se manejaban 10, 12, 14 mililitros por kilo de peso, ¿no? De peso predicho. Y se manejaban volúmenes realmente altos, 600, 700, 800 de volumen corriente. Que esto se vio, sí, hay muchos pacientes que quizá lo toleraban, pero sí se vio en aquellos pacientes con situaciones especiales, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, pacientes con distrés respiratorio agudo, asmáticos y demás. No, primero, no se lograban esos objetivos, y segundo, causaba otras daños, ¿sí?, como son el bilitrauma, el barotrauma, otras consecuencias de la ventilación que básicamente, ¿sí?, debemos evitar mediante la ventilación mecánica. Que no vamos a entrar en detalle porque son temas de otras charlas. Es así que en los pacientes con distrés respiratorio habíamos dicho que se beneficiaban entre 4 a 6 mililitros por kilo. En aquellos pacientes sin distrés respiratorio agudo severo, el volumen tidal o el volumen corriente que vamos a programar en el ventilador va a ir entre 6 a 8 mililitros por kilo por peso predicho, como habíamos dicho, ¿no? Sacamos la fórmula. Hay ciertos ensayos en los que compararon estrategias entre volúmenes tidales bajos y volúmenes tidales más altos. Ya se está más que comprobado que una ventilación protectiva, es decir, de 4 a 6 mililitros por kilo, favoreció la recuperación, disminuyó las consecuencias de en este caso del bili o volutrauma o de otras complicaciones relacionadas con incremento de las presiones de la vía aérea, ¿no? Volúmenes muy bajos también. En este caso, los volúmenes muy altos van a causar complicaciones, van a causar daño inflamatorio a nivel del tejido pulmonar o alveolar, pero los volúmenes bajos también tienen consecuencias muy bajos, ¿no? Dependiendo para el paciente, por eso es que el volumen corriente que vamos a planificar en el ventilador tiene que ser basado en el peso, ¿no? Predicho. Pueden causar atelectasias, hipoventilación, hipercapnia, acidosis, ¿no? Si no estamos ventilando bien a nuestro paciente.
Entonces, la frecuencia del ventilador debemos también tenerla en cuenta, de 12 a 20 por minuto, ¿sí? Los modos tendrán que tener relación con la patología o la enfermedad del paciente. Debemos tener en cuenta, esto que ustedes pueden ver unas imágenes de esto es el distrés respiratorio severo. Ante esto nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Todos los días, y de hecho lo pasamos bastante duro con esta epidemia del SARS-CoV-2. Ventilar a estos pacientes es realmente un reto. Créanme que lo poco o nada de pulmón que le queda a este paciente realmente pone a prueba muchas de las estrategias, muchas de los manejos en ventilación mecánica. Por eso es que, como les decía, un paciente que llegue con falta de aire, que ustedes sepan programar la parte inicial, ya es una gran ayuda para el paciente. Debemos tener en cuenta, sí, en el modo asistido controlado por volumen o el modo asistido controlado por presión, la presión positiva al final de la expiración, la denominada PIP, ¿sí? La PIP inicial que ustedes van a ponerle al paciente va a ser de 5. Esa es una PIP fisiológica, ¿sí? Es decir, la PIP lo que va a buscar es que el momento que se insufle el pulmón, se llena el pulmón, se llena el alveolo, viene la expiración, va a evitar que esta expiración, ¿sí?, provoque que el pulmón se colapse y se cierre y después ya no se llene. Entonces, la PIP va a permitir que ese alveolo se mantenga bien, ¿sí? En distrés respiratorio, en pacientes con SDRA, vamos a manejar PIP altas, ¿sí? Un poco más altas. Entonces, incluso en el COVID no se recomendaba PIP entre 13, 15, 12, ¿sí? Pero ante esta subida de esta presión positiva al final de la expiración, si es como consecuencia, va a alterar seriamente las presiones de la vía aérea. Por eso es que se recomienda, ustedes que se aprendan que con 5 de PIP se inicia, ya hemos avanzado bastante, ¿sí? Entonces, en cuanto a la fracción expirada de oxígeno, ¿sí? Es decir, con el FiO2, la cantidad de oxígeno, vamos a tratar de buscar saturaciones de entre 90 a 96%, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la excesiva, ¿sí?, administración de oxígeno también causa lesiones y puede llegar a ser tóxico para el paciente. No se han establecido específicamente cuáles, pero sí sabemos que va a ser perjudicial para nuestro paciente. Existen estudios que ya están determinados en las que el paciente que tiene, hablando fuera de este tema, un paciente que ustedes les ingresa que satura más de 90% no se va a beneficiar de oxígeno, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es que a todo paciente le ponemos oxígeno. Tenemos que valorar precisamente la necesidad de no darle oxígeno, porque si el paciente no necesita oxígeno, podemos causarle más bien un daño, ¿no? Otro parámetro que habíamos tenido en cuenta, ¿sí? El momento de la configuración, el momento del ventilador, habíamos hablado de la tasa de flujo, que habíamos dicho que el valor normal va entre 40 a 60. Tiene relación con la relación IE, que básicamente el valor fisiológico va a ser de 1.2 a 1.3, ¿no? Pueden existir variables, ¿no? En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma en la que requieran flujos más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a dar un flujo, es decir, van a dar una mayor cantidad de presión de aire en una unidad de tiempo más corta, porque tienen que aprovechar que la vía aérea está cerrada, tratar de dar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de presión para que la expiración sea más prolongada y de esta forma estos pacientes, como son los EPOC, los asmáticos, los demás o fibrosis pulmonar, permitan eliminar el CO2, porque ya de hecho estos pacientes ya son hipercápnicos, ya son acidóticos respiratorios. Entonces tenemos que adaptar la ventilación a que se prolongue la expiración y de esta forma ellos puedan evitar, ¿sí?, acumular más del CO2 y permitan mejorar, ¿sí?, la eliminación del CO2, ¿no? Existen ciertos patrones, aquí tienen ustedes unas imágenes de más o menos del flujo, cómo se podía programar. Existe un flujo de una forma cuadrada en la que básicamente esta onda de flujo va a ser constante, es decir, este flujo programado va a ser constante en toda su extensión. Existe la onda en rampa en la que inicialmente, sí,
En la de rampa, inicialmente va a tener una mayor velocidad y va a ir disminuyendo durante la expiración, ¿no? La sinusoidal, que esta puede ser un poco más equitativa, tanto en la subida como en la bajada, ¿no? Pero esas muchas veces se programa incluso automáticamente en el ventilador. En cuanto a la sensibilidad de lo que habíamos hablado, ¿sí? El flujo, ¿sí? Para que un modo asistido controlado, sea por presión o por volumen, gatille o continúe con una respiración en la que inicialmente el paciente empiece la respiración y sea soportado por el ventilador o que cumpla los objetivos programados en cuanto a flujo y en cuanto al número de respiraciones en un minuto, tiene que ver con esto del flujo o trigger, el trigger en el que el paciente va a iniciar la respiración y va a ser comandada o va a ser, en este caso, apoyada por el ventilador para cumplir unos objetivos previamente planificados desde el punto de vista de volumen y el número de veces de ciclos respiratorios durante el minuto que se vaya a manejar. Existen situaciones, poblaciones específicas en la que la ventilación sí se la puede hacer controlada por volumen, como ya mencionamos, o por presión, o en aquellas situaciones en las que ya se intenta separar al paciente, sí, pueden haber situaciones de suerte de que estas son curvas, sí, curvas que pueden ser por flujo, curvas por presión, sí, o curvas pueden ser por volumen, ¿no? Este es un modo asistido controlado por volumen, es un modo presión-soporte. Si pueden ustedes ver estas curvas que son uniformes, ¿no? Son uniformes, planificadas. Estas curvas normalmente son programadas y que básicamente, sí, no sé si ustedes pueden ver aquí unas irregularidades que muchas veces el paciente puede tener intentar desencadenar o iniciar una respiración, pero que básicamente se van a cumplir y van a llegar a su objetivo simplemente las que están planificadas en un modo controlado. En este modo, esta es una imagen de un modo presión-soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una respiración planificada, ¿sí? Por el ventilador. Aquí iniciaba otra respiración, ¿sí? Esta es una expiración y empieza a ver la expiración. Esta es una meseta, se llama, y empieza la expiración. Pero aquí ya, como es un modo soportado en el que el paciente también participa, estaba terminando la expiración o a la mitad de la expiración y aquí ya mandó otra respiración el paciente. Entonces no se cumple, ¿no? Aquí también se ve interrumpida, aquí se ve cerca, muy pegadita a la que estaba comandada por el ventilador. Entonces puede haber asincronías en estos pacientes, ¿no? Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? El momento de la ventilación mecánica, después de primero haber elegido el paciente diagnosticado de insuficiencia respiratoria, haber dicho de que el paciente requiere un manejo avanzado de la vía aérea, haber tomado esa decisión tan seria, el siguiente paso es dar precisamente asistencia ventilatoria mecánica invasiva a nuestro paciente, pero no es algo tan sencillo, ¿no? No es algo que normalmente nosotros que manejamos los pacientes de cuidados críticos, los cuidados más especiales, sería lo más sencillo, lo más fácil, dormir, poner un tubo al paciente y conectarle un ventilador. Qué fácil que sería, ¿no? Y así cada espacio de la medicina tiene su grado de complejidad. Pero esto, vamos a mencionarlo, eh, el cuidado general de estos pacientes tienen una connotación un poco más profunda. El paciente no solo es un pulmón, no es un corazón, no solo es un hígado o un intestino, el paciente es un conjunto, ¿sí? Un conjunto de órganos que son un todo, ¿no? Por eso es que el manejo y el soporte que debemos tener en cuenta al momento del abordaje de este paciente va a ser multi e interdisciplinario
Y básicamente el cuidado, que no solamente termina en la intubación de secuencia rápida o en la iniciación de la ventilación mecánica, tenemos que dar otros apoyos, ¿no? Una de las aristas en el manejo de la ventilación mecánica invasiva es la sedación en los pacientes, ¿sí? Créanme que solo imagínense tener un tubo en la garganta, ¿sí? Debe ser sumamente incómodo y sumamente desesperante. Entonces, por eso es que habíamos hablado en intubación de secuencia rápida, la analgesia, sedación y relajante neuromuscular. Tenemos que optimizar y garantizar que nuestro paciente no sienta dolor y que esté dormido, adecuadamente dormido, ¿sí? Eso va a ayudar a que el paciente se adapte a la ventilación mecánica y permita ayudarle y darle un adecuado manejo a la ventilación mecánica. La ventilación, la intubación, la sedación pueden causar desórdenes en la parte hemodinámica, en la parte de presión arterial y frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Vale la pena monitorizar. Nuestro paciente tiene que alimentarse, entonces debemos también suplir esas necesidades. Debemos tener en cuenta los niveles de glicemia que tienen directamente relación con su recuperación, progresión de infecciones y desórdenes metabólicos, ¿sí? Como cetoacidosis, estados hiperosmolares y demás que tenemos que controlar. Dar medidas para protección y prevención de neumonías asociadas a cuidados de la salud, asociadas a ventilación mecánica. El hecho de colocar un tubo en la garganta, un tubo en la vía aérea, es una puerta de entrada a infecciones. Entonces debemos tener todas las medidas para evitar que no solo este paciente tenga ese cuadro que lo lleva a la insuficiencia respiratoria, sino evitar que se sobreinfecte, que es otro de los problemas grandes que tenemos en las unidades de cuidado crítico. Profilaxis para tromboembolia venosa, ¿sí? Dosis sea de profilaxis o de anticoagulación de acuerdo a nuestro paciente, a la causa que lo llevó, si es un paciente con TEP severo masivo, en el que tuvimos que intubarle, darle soporte ventilatorio, también tenemos que darle tratamiento, ¿no? Y en este caso, prevención en el caso que amerite. Profilaxis gastrointestinal, ¿sí? Las úlceras, las hemorragias digestivas son bastante frecuentes en estos pacientes, por eso es que debemos dar manejo preventivo a estos pacientes, porque muchos de ellos que están despiertos con un tubo en la garganta sin poder moverlo y muchos lugares que los tienen amarrados a los pobres, ¿sí? Es fácil que puedan hacer úlceras por estrés que se conoce. Una adecuada monitorización, ¿sí? Frecuencia cardíaca, constantes vitales, vías arteriales, catéter venosos, manejo hemodinámico. Es un cóctel, en este caso, ¿sí? De medidas que tenemos que dar a nuestro paciente para sacarle del estado crítico y el manejo de la temperatura, ¿sí? Bueno, eso es más o menos en cuanto a la programación del ventilador mecánico. Voy a permitirme hacerles ver un video así bastante corto más o menos lo que vamos a programar en el ventilador, ¿sí? Como el manejo inicial de una programación en un ventilador. Entonces, por favor, les voy a compartir y no sé si lo pueden ver. A ver, denme un segundo. Ya, por favor, me confirman si pueden ver el video y si lo escuchan, por favor. No sé. Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a ir describiendo, ¿no? Entonces, lo que básicamente vamos a ver en unos 2 minutos y con eso terminamos, es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta que van a hacer cuando tengan un paciente intubado, ¿sí? O si lo ven, sepan más o menos de qué se trata, ¿no? Entonces, lo que vamos a programar ahorita es de lo que hablamos, ¿sí? Es un modo asistido controlado por volumen y vamos a programar ¿qué? El volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente, como habíamos dicho, es de 4 a 8 mililitros por kilo por peso predicho, ¿sí? O por el peso, en este caso, del paciente. Vamos a programar
la presión, ¿sí? Al final de la expiración, la PIF. Vamos a programar el FiO2, que es la cantidad de oxígeno. Y vamos a programar el flujo, que habíamos dicho, va de 40 a 60. Y vamos a programar la frecuencia respiratoria. Si ustedes programen estas 5 cosas en el ventilador, el paciente va a vivir, ¿sí? El paciente va a sobrevivir y ustedes van a poder darle una gran ayuda a ese paciente que se encuentra con dificultad para respirar. Entonces, ya, entonces empezamos, ¿no? En este caso, nuevo paciente, porque no tenemos nadie ventilándose antes, acepto. Ya, vamos a ver. Este tiene modificación activa, no, así que queda no. Si la tuviese, es simplemente uno va cambiando off o on y aprieta Enter. Vamos a aceptar la configuración. Ya, entonces, ahí vamos a empezar. Ahorita lo que eligió es precisamente los modos, ¿no? Ya, en este momento, este es un ventilador mecánico, este es un marca Vela. Aquí ustedes pueden ver el modo, ¿sí? Este es el modo, aquí vemos seleccionar los modos ventilatorios. Como les dije, asistido, el AC significa asistido controlado, y en este caso es un asistido controlado por volumen, que es lo que vamos a planificar, ¿sí? Lo que vamos a programar, y ustedes van a aprender ahora. Entonces, aquí ustedes pueden ver un montón de modos. Asistido controlado por volumen, el controlado para liberación de presión, no invasivos, presión soporte. Hay un sinnúmero de modos, ¿no? Modos mixtos, intermitentes y bueno. Vamos a empezar con el volumen asistido controlado, ¿sí? En la barra de abajo van a estar las variables que nosotros vamos a planificar, vamos a programar en el ventilador y estas van a ser lo que da el paciente, ¿no? Entonces, de este momento elegimos el asistido controlado por volumen, que es el primero, ¿sí? Que es el de acá. Es el modo, vamos a seleccionar primero el modo. Vamos con asistido controlado por volumen. Entonces va a presionar acá la persona que está ahí, ¿sí? Entonces, seleccionado, ¿ya? Seleccionamos y podemos aceptar. Entonces, ahorita está en volumen asistido controlado. Aquí tenemos los parámetros que vamos a elegir, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Ahorita vamos a empezar con la frecuencia respiratoria. El primer botón, el primer parámetro que vamos a programar es la frecuencia respiratoria. Habíamos dicho que la frecuencia respiratoria va de 12 a 20, podemos programar entre 12 a 16 como programación inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, aplastamos ahí. ¿Cómo podemos modificar o manipular el ventilador? Estos son táctiles. Si usted presiona sobre este botón, acá en la parte de abajo, no sé si pudieran ver, tiene una perilla. Entonces, el señor lo que hizo es aplastar y movió la perilla, ¿sí? De esa forma, entonces, acá está la perilla, miren. Y este Enter se acepta, ¿no? Aquí mueve la perilla y sube a 16. Coge 16, lo puede aplastar ahí mismo o poner Enter. Ahora, el siguiente parámetro que vamos a programar, ya programó 16 de frecuencia respiratoria. Otro parámetro que vamos a programar es el volumen corriente. Como habíamos dicho, el volumen corriente, 70 kilos por de 4 a 8 mililitros kilo, ¿no? Entonces, ahorita vamos, nuestro paciente de 70 kilos, 6 por 7, 42, puede ser 420, o si en este paciente, ¿sí? Que es de 70 kilos, le va a dar 8 mililitros por kilo, 7 por 8, 56, 560 de volumen corriente. Entonces, es lo que está programando ahorita el señor, ¿ya? Entonces, su paciente lo programa con 500 mililitros. Ahora, está programando en la siguiente variable, está programando el flujo. Habíamos dicho que el flujo puede ir entre 40 a 60. Entre 40 a 50 como una valoración inicial. Él le va a dar 50 de flujo, 50 litros de flujo. Otra variable que vamos a preparar va a ser la de la presión al final de la expiración, que es la PIF, lo que habíamos dicho. ¿Cuánto valor de PIF habíamos dicho? 5. Un valor fisiológico, un valor normal, en el que va, ¿para qué nos sirve la PIF? Para que no colapse el alveolo y mejorar la oxigenación. Entonces, una PIF fisiológica con la que podemos empezar en la programación de 5 centímetros de agua. Entonces, ahí le aplasta, le da la vuelta con esta perilla
y llega a 5 o 6. Eso no tiene mayor problema. ¿Ya? La PIB podemos ir entre 5 a 10 de acuerdo a las necesidades, pero con 5 que empecemos, 5 o 6 es fisiológico. La siguiente variable es lo que habíamos hablado del trigger o flujo. ¿Qué quiere decir eso? Pone 1 o 2 litros, ¿sí? En centímetros o centímetros de agua, en la que, aquí ustedes pueden ver una curva, ¿sí? Una curva, ¿sí? Por volumen, en la que este paciente al estar dormido, ¿sí? Si hiciera una respiración hacia abajo, una razón de un esfuerzo, a partir de ahí el ventilador arrancara con la respiración. Esto es la inspiración, ¿sí? Esto se llama meseta y esto es la expiración, ¿sí? Y aquí termina el ciclo respiratorio. Entonces ahorita está programando la sensibilidad, se llama. Muchas veces ya viene programada. Eso, que le pongan en 1 o 2 no tiene mayor implicación, ¿no? Si el paciente está dormido no va a tener mayor relevancia. Y aquí ustedes pueden ver la sensibilidad en litros minutos, la PIB, ¿sí? Ya, acá ustedes pueden ver la PIB, aquí es el trigger, ¿sí? Aquí está el flujo, el volumen, y la inicialmente es la frecuencia respiratoria. Y aquí está el O2 o el FiO2, que es el último variable que ustedes van a programar en el ventilador. Como les había dicho, en la programación inicial, el 100%. Entonces, le sube al 100% y aceptar. Esta va a ser la programación inicial. Respiración de 12 a 16. Volumen corriente, ¿sí? El peso por de 4 a 8 mililitros. El flujo de 40 a 60. 50 pueden usar. La PIB de 5 o 6 inicialmente. El trigger o el trigger o el disparo que va a empezar en 1 o 2 y el FIO al 100%. Con ustedes que pongan estos parámetros para un paciente de 70 kilos, ¿sí? Estándar, el paciente va a ser ventilado en una forma ordenada, en una forma fisiológica, y ustedes van a salvarle al paciente la vida hasta que, ¿sí? Obviamente bien dormido el paciente, bien adaptado, bien intubado, ¿sí? Y con estos parámetros bastante básicos que hemos visto, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, ¿sí? El flujo, el FiO2 y la PIB, va a ser suficiente para que ustedes puedan, en este caso, ¿sí? Ofrecerle y garantizarle a su paciente un adecuado manejo respiratorio, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo que yo quería compartirles el día de hoy con la programación de la ventilación mecánica, del ventilador mecánico, con que ustedes sepan un modo, el volumen control, la frecuencia respiratoria, el FiO2, el flujo, la PIB y la frecuencia respiratoria, yo estoy más que complacido, ¿sí? En el que sepan la programación inicial o por lo menos, más o menos, ustedes lo relacionen sobre cómo se está dando el manejo al paciente que está intubado con el manejo avanzado de la vía aérea para que ustedes puedan salvarle la vida al paciente en el abordaje inicial. No sé si hay preguntas al respecto. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias, doctor. Una buena noche. Doc. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos.